y hermanas, muy buenos días. En esta mañana les saludamos siempre en el amor del Señor, agradeciéndole una vez más al Señor por la oportunidad que nos da de estar en este lugar y también agradeciendo a ustedes cada uno su sintonía. Y en esta mañana tendremos un devocional y estará nuestro hermano Carlos Aguilar de El Salvador, gracias al Señor que lo tenemos todavía con nosotros. Entonces él estará compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Pero antes de que él pase a este lugar, vamos a orar y luego cantaremos un himno que es el 281 de nuestros himnarios. Entonces vamos a pedir la dirección primeramente de nuestro Dios para luego dar paso a la enseñanza o el devocional de la palabra de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta mañana llegamos hasta tu trono de gracia agradeciéndote por el privilegio, por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar, de poder así llegar también hasta tu trono de gracia, agradeciéndote por la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien un día vino a este mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque esa obra perfecta en la cruz del Calvario ha sido suficiente para limpiarnos de nuestros pecados, y por esa razón estamos tan agradecidos porque solamente alguien podía satisfacer la justicia de Dios, ya que demandaba que fuera alguien perfecto, santo, sin mancha y sin contaminación, y solamente nuestro Señor Jesucristo se podía encontrar ese estándar, esa medida para poder justificar al hombre. Por esa razón te agradecemos y te alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque eres Dios santo, es Dios poderoso, ese Dios lleno de amor, ese Dios lleno de gracia y lleno de misericordia. Después de agradecerte en esta mañana, queremos encomendarnos, dejar este servicio bajo tu cuidado y pedimos que tú ayudes a nuestro hermano para que todo lo que él hable pueda ser de acuerdo a tu voluntad y podamos ser edificados, pero tú puedas ser engrandecido, Padre eterno, glorificado. Dejamos pues todas estas cosas bajo tu cuidado y acepta la gratitud y todo lo que te enviamos, porque lo hacemos siempre a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien por medio de Él te damos la honra y la gloria. Amén. Ahora cantaremos el 281. Señor, queremos acudir por fe al Calvario y contemplar la muerte de Jesús y así su amor sentir y descansar. En su obra consumada allí tenemos hoy reposo y paz. Tenemos hoy reposo y paz. Su espíritu angustiado fue desamparado de su Dios, llevando nuestras culpas, el gusto, la muerte y maldición. Tú le ensalzaste y puede ver el fruto de su redención, el fruto de su redención. Nos alegramos en pensar que su agonía se acabó. La muerte ya no puede más, la tumba ya su presa dio. Está sentado en majestad y coronado vencedor, y coronado vencedor.
Buenos días, amados hermanos que están con nosotros esta mañana en el mismo anhelo y propósito de acudir juntos a la palabra del Señor y aprender un poquitito más de Él y poder ser enseñados por Él a través de su preciosa palabra. Quiero invitarles esta mañana a que por favor abramos juntos nuestra Biblia. Si usted tiene una Biblia junto a usted, le invito a que busquemos por favor Segunda de Corintios, la carta segunda que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el capítulo 4, por favor. Capítulo 4 y el versículo 3. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quedamos aquí con nuestra lectura en este momento, confiando que el Señor va a bendecir nuestros corazones con su bendita y santa palabra. Quiero decirles que en estos versículos que hemos leído hay una expresión que llamó mi corazón, llamó mi atención, y mi corazón quedó sorprendido, cautivado y meditando. Algo en lo que, aunque tantas veces lo había leído, no me había detenido sinceramente. Y es que encontramos en el versículo 4 esta expresión. Dice el apóstol cuando escribe a la iglesia en Corinto que hay un enemigo de nuestras almas. Aquí es llamado el Dios de este siglo. Este es Satanás, el engañador, el padre de mentira. Dice que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y esta es la expresión que llamó mi atención. El evangelio de la gloria de Cristo. Nótelo por favor conmigo. El evangelio de la gloria de Cristo. Ahora en el versículo 6 está la otra expresión que se complementa con la primera. Dice el apóstol guiado por el Espíritu Santo: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora le pido que note esta expresión: la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El evangelio de la gloria de Cristo. Dos frases que se complementan y que espero que al meditar
esta mañana brevemente en ella el Señor traiga una bendición a nuestros corazones. Quiero iniciar preguntándole, ¿ha contemplado usted la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Esto es lo que nos dice el apóstol, que dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Nos está llevando al tiempo de la creación, Génesis 1. Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es Dios. En Él, dice el apóstol adelante, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. El apóstol Juan, cuando inicia su evangelio, en el capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Y dice, y notemos el testimonio del apóstol, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Es posible contemplar la gloria de Dios en Cristo? Sí, hermano. Sí, hermana. Porque Cristo es Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Hebreos leemos que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Él es el resplandor de su gloria. Y esta mañana, un día muy especial, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser puede por unos momentos ocuparse en el Señor y contemplarle a Él, meditar en Él, y al dirigir nuestra mirada a Él, contemplar que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es la plenitud y la expresión del Dios invisible. La frase se la recuerdo, 2 Corintios 4:4 y 4:6. Dios ha obrado para que nosotros contemplemos. Ha traído una luz, dice. Ha traído a nuestros corazones y a nuestra mente una iluminación para que nosotros contemplemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos hacemos entonces la pregunta, ¿qué es gloria? Gloria es una palabra que significa honor, esplendor, alabanza, estima, brillo refulgente. Es una palabra derivada del hebreo, Shekinah. Y esta es la palabra usada en el Antiguo Testamento cuando Moisés fue instruido por nuestro Dios en Éxodo a construir el tabernáculo. ¿Sabe que la parte interior del santuario,
la parte más interna, lo que se le llama detrás del velo, era el lugar santísimo. Un lugar revestido de mucha solemnidad, porque al lugar santo solo podían entrar sacerdotes. Pero los sacerdotes, para hacer su trabajo que Dios les encomendó, podían llegar a este lugar santo porque había un velo de separación para entrar al lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con aquellas vestiduras de honra y gloria y con la sangre de expiación para derramarla en ese lugar que ahora conocemos como el lugar santísimo. ¿Qué había allí? Un mueble muy especial, el arca del pacto. Y allí estaban los querubines que guardan la gloria y santidad de Dios. Y con mucha solemnidad el sacerdote entraba para rociar esa sangre. Y allí estaba la presencia de Dios y su gloria en una nube. Tan solemne era este lugar que un rey, dice la Biblia en Isaías 6, Usías, quiso tomar el oficio sacerdotal siendo rey y quiso ofrecer incienso y entrar al santuario. Inmediatamente fue lleno de lepra. Fuego salió de ese lugar y él murió. ¿Por qué? A la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, porque él era figura de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que entró velo dentro, no de un santuario terrenal, sino del cielo mismo. Y Él ha presentado ese sacrificio excelso del cual oíamos, satisfizo las justas demandas de Dios en cuanto al pecado. Entonces, uniendo la palabra gloria y la expresión la gloria de Dios, podemos definirla, que es la belleza de su espíritu. Contemplar la gloria de Dios fue algo muy solemne, aún para el pueblo de Israel en el tiempo antiguo. Pero es que Dios estaba revelándose a su pueblo en una forma gradual y progresiva, y en Cristo el Señor tenemos la expresión en toda su plenitud de lo que es Dios. Y cuando contemplamos a nuestro Dios en Cristo, encontramos en su persona una belleza incomparable. Y no le estoy hablando de belleza física. Hay hombres, hay mujeres que van al gimnasio, cuidan su cuerpo. Pero aquí estamos hablando no de una belleza física, sino de una belleza de su espíritu. La Biblia nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, su carácter, todo lo que Él es, el conjunto de atributos en su persona, los atributos divinos y gloriosos en Cristo, en una forma equilibrada, donde no hay más de uno que de otro, porque Él es Dios, es la expresión plena y sublime del Dios invisible. Por eso es una gloria que no se desvanece, que no cambia, que no se deteriora.
En el Salmo 29 y versículo 2 dice el salmista: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Esta mañana, cuando hemos meditado acerca de lo que es gloria, decíamos honor, esplendor, alabanza, estima, brillo refulgente. Yo quisiera pedirle que si nos acompaña para que sigamos meditando en nuestro Señor y contemplando en Él la gloria de Dios, como dice 2 Corintios 4:6, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando usted que ha leído un poquito la palabra de Dios, recuerda que Dios permitió bajo ciertas circunstancias que José, uno de los 12 hijos de Jacob, fuera vendido por sus hermanos, fuera enviado a Egipto como un esclavo, y después de muchas adversidades y sufrimientos en Egipto, dice la Biblia, en cada circunstancia Dios estaba con José. Y llegó el momento en que aquel que había sido humillado, que sufrió tanto, Dios lo exaltó. Y llega el momento en que el rey de Egipto, Faraón, lo exalta y le da un lugar muy especial, le da ropas reales, le da autoridad, le da un anillo que representa la autoridad atribuida a él. Y cuando sus hermanos llegan en el tiempo de gran hambre y necesidad, se encuentran con su hermano, que él es el que está administrando todo aquello. Y cuando José, que los llega a conocer y se revela a ellos, sus hermanos quedan sorprendidos, quedan hasta con un temor. ¿Qué hará José con nosotros? ¿Y sabe qué les dice José? Yo le quiero leer Génesis 45, capítulo 45 y versículo 13. Ante la mirada atónita de sus hermanos, que le contemplan sorprendidos con aquellas vestiduras de dignidad y en un alto cargo, dice José a sus hermanos, capítulo 45 de Génesis, versículo 13: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Cuando nosotros como pueblo de Dios, sus redimidos, nos reunimos para recordar al Señor, para contemplarle a Él, para apreciar en su persona, en su obra y en lo que es su exaltación, no solo su humillación, pero también su exaltación, vamos encontrando paso a paso en esa bendita persona todos los atributos divinos. Y lo que hacemos como pueblo suyo es decir al Padre lo que hemos conocido, lo que hemos apreciado, lo que hemos contemplado en Cristo, como aquel que es la expresión del Dios invisible en un cuerpo de carne. Porque Él, en ese cuerpo de carne, se humilló, dio su vida,
aquellos hombres levantaron su puño sucio y pecaminoso contra él. Le humillaron, le escarnecieron, le golpearon y le crucificaron. Pero la palabra de Dios nos dice que él, como él no había pecado, la muerte no tenía un poder sobre él, pero él voluntariamente entregó su espíritu y fue a una tumba. Al tercer día esa tumba quedó vacía y él resucitó de entre los muertos, triunfó sobre la muerte. Y Dios, dice la Escritura, le ha exaltado hasta lo sumo. Y ahora le vemos coronado en alta majestad de honra, gloria y honor. Y qué bueno cuando los que hemos sido redimidos por esa obra excelsa de Él en la cruz, podemos tomar un tiempo, acudir a esta palabra preciosa y contemplarle al autor de nuestra salvación, que aunque aquí los hombres le humillaron, Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, una de las palabras que describen qué es gloria es honor. Y hay un himno que cantamos, al menos en nuestro país, pero dice, yo no sé si se canta aquí, mis hermanos sabrán, pero dice en nuestro himnario, es 521, dice, es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, cantemos su loor de todo corazón. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El salmista David contempló muchos años antes, aproximadamente, 600 años antes que Cristo viniera, el Espíritu Santo le reveló al salmista aspectos de la gloria en Cristo Jesús. Y yo le invito a que lo contemplemos en el Salmo 45, por favor. Lo que el salmista contempló en Cristo y quiso describir lo que él contempló. Salmo capítulo 45 y versículo 1 inicia diciendo: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y ahora empieza a describirlo. Versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. ¿Quién es capaz de describir las glorias de Cristo? Poco a poco en esta bendita palabra vamos encontrando diversos aspectos de las glorias de Cristo. Por eso el salmista ha dicho en el versículo 1: rebosa mi corazón palabra buena. El corazón del salmista estaba rebosante. Cuando usted toma un vaso y va a traer líquido a ese vaso, llega un momento que la capacidad de ese vaso limitado se ha llenado. Y si usted sigue inclinando el depósito, ¿qué sucede?
el líquido se derrama. Hay abundancia. El corazón del salmista estaba rebosante. Y dice: rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es como una pluma, dice. La pluma de un escribiente, de alguien que quiere escribir ligero para poder describir esas glorias abundantes de Cristo. Yo recuerdo en el tiempo que yo estudié, yo no sé ahora o mucho menos aquí, pero en mi país nosotros teníamos un tipo de examen donde el maestro decía: voy a hacer un dictado y voy a ver en cuánto tiempo escribe, y todos queriendo escribir ahí rápido, y muchas veces quedaban palabras cortadas por esa. Pero aquí dice él: mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. David, usted lo conoce, dice la Escritura misma, es conocido como el dulce cantor de Israel. Muchos de estos salmos describen las glorias de Cristo. Aquí empieza él a describirlas en el versículo 2. Dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Podía contemplar hermosura en el Hijo de Dios. Pero este mundo, cuando Él estuvo aquí, dice Isaías que le contempló únicamente como aquel que, humillado, al dar su cuerpo a los heridores, al sufrir el azote romano sobre su cuerpo, la corona de espinas y aquellos golpes en su rostro y aquella humillación. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 14 en adelante? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de entre los hombres su parecer y su hermosura. Contemplarle sobre aquella cruz en su dolor. Oh, qué impacto dio a los corazones que estaban allí. Jeremías el profeta describe este momento y dice en su libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12, como una expresión del corazón del Señor en aquel tiempo, en aquel momento de angustia y dolor. ¿Qué nos conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, que me ha sobrevenido, porque Jehová quiso herirme el día de su ardiente furor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, pero aún allí puede contemplarse en él hermosura de carácter. Él podía orar a su Padre y toda aquella multitud podía ser destruida en un momento. Él, el Creador, el Todopoderoso, el Hacedor del universo, se humilló a sí mismo. Poder bajo control, humillación voluntaria, amor a su alma y a la mía. Dio su cuerpo a los heridores. Pero el salmista pudo contemplarle y decir: eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
la gracia se derramó en tus labios. Sí, aquellos que tuvieron el privilegio de escucharle, y aún hoy cuando acudimos a su palabra y oímos su voz, cómo consuela los corazones del afligido, del acongojado. Palabras de gracia, dijo la Escritura, salían de su boca. Los sacerdotes de aquel tiempo mandaron a los alguaciles, a los guardias del templo, pues veían en el Señor una gran amenaza y dijeron: vayan y tráiganlo preso. Y ellos van a buscar al Señor. Y cuando llegan donde el Señor está, Él está predicando, dice la Escritura. Ellos se quedan escuchando. Y después de escucharle, sus corazones enternecidos no son capaces de poner sus manos sobre Él, y regresan a los que lo enviaron. Y aquellos sacerdotes les preguntan: ¿dónde está Él? ¿Por qué no le habéis traído? ¿Sabe qué fue la respuesta? Ellos dijeron: nunca hombre ha hablado antes como este hombre, porque palabras de gracia salían de su boca. La gracia se derramó en tus labios, escribió el salmista. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. ¡Qué contraste! Aquí vemos otra etapa en la vida del Señor. Versículo 4 dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Qué tenemos? Cuando el Señor entró a Jerusalén, en lo que todos conocemos como la entrada triunfal, para el pueblo de Israel no fue grato, para la mayoría. Ellos esperaban a un hombre valiente, lleno de armas y su espada ceñida, un ejército detrás de él, y entrar y liberar a Jerusalén del opresor. Pero ¿cómo entra el Señor? En un pollino, en mansedumbre. Y ahí estaban aquellos que le amaban, tendiendo ramas y poniendo flores, y decían y clamaban: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, ellos lo esperaban así. Pero ¿sabe? Según Apocalipsis 19:11, llegará el momento que el Señor viene montado en caballo blanco con sus ejércitos celestiales. Él viene con autoridad. Él viene para liberar a su pueblo. Pero en esta etapa de su vida, Él venía para liberar a los oprimidos del pecado y de la maldad. Él venía en humillación para rescatar su alma y la mía. Él venía para dar su vida. Él venía para ofrecerse como sustituto, como aquel que iba a ofrecerse en ese sacrificio excelso. ¡Qué belleza y qué manifestación de las glorias de Él! Sí. Pero, ¿qué leemos de otro aspecto de las glorias de Él? Esplendor y alabanza, brillo, esplendor
es brillo. No sé si usted tiene la idea qué es la gloria de Dios en toda su plenitud. Recuerdo la experiencia de un hermano, muy humilde por cierto, había ido a un parque y estaba repartiendo folletos para proclamar a Cristo como único Salvador. Ahí estaban unos estudiantes y uno de ellos dice a este hermano: no me diga que usted cree en Dios. Sí, dijo él, la palabra me lo enseña. Ah, ¿usted cree que Dios existe? Dijo. Yo no, dijo el estudiante, yo no. ¿De veras? Bueno, aunque usted no lo crea, Dios existe. Pero ¿cómo puede creer usted en un Dios que no ve? Dijo el estudiante. Ah, ¿usted quiere ver a Dios? Dijo el hermano. Sí, dijo el estudiante, yo quiero ver a Dios. Está bien, venga por favor, salgamos de esta sombra. Y como era la hora del mediodía, le dice, alce su vista a lo alto, descríbame cómo es el sol, le dijo. Y cuando este estudiante alza su vista, dice, pero, ¿qué piensa? ¿Por qué me dice que vea el sol? No se puede ver. No lo puede ver. ¿Y cómo es que quiere ver a Dios? Y no quiere ver algo de lo que Dios ha creado. Cristo es el hacedor. Él hizo los cielos y la tierra. San Juan 1:3 dice, todo lo que ha sido hecho por medio de Él fue hecho. El sol, es uno de sus siervos, en un sentido. ¿Y usted quiere ver a Dios en su plenitud? ¿Sabe? Moisés, en Éxodo 33, le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Quiero contemplar tu gloria. ¿Sabe qué fue la respuesta de Dios? Le dijo, nadie puede ver a Dios en su plenitud y quedar vivo. Tendría que perecer. Esa gloria es refulgente. Pero hay algo hermoso en Cristo. Cristo es la expresión divina de lo que es Dios en un cuerpo de carne. Y de nuevo, le recuerdo las palabras con que iniciamos. Dios ha iluminado nuestros entendimientos, dice el apóstol, para que podamos conocer y discernir la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo es Dios. Con su cuerpo de carne, Él veló esa gloria, pero nunca dejó de ser Dios. Él tuvo siempre el poder. Los discípulos angustiados cuando en aquella barca iban en medio de la mar y una gran tormenta vino y casi hundía la barca, despiertan al Señor y le dicen, Señor, Señor, que perecemos. El Señor se levanta y manda a los vientos y a la mar y les dice, calla, enmudece. Y ellos quedan sorprendidos y dicen, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? ¿Quién? Es el Hijo de Dios, es el bendito Hijo de Dios, es el Todopoderoso en un cuerpo de carne. Es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pueblo de Israel, nos dice el libro de Éxodo, no lo vamos a leer por el tiempo. Usted podría, si quiere, anotar estos versículos, si tiene a la mano papel y lápiz. En Éxodo capítulo 19, el pueblo es traído para que contemple a Dios. Dios quiere hablar al pueblo, pero ¿qué sucede? Cuando Dios desciende sobre Sinaí, dice la Biblia, que Dios descendió con su gloria. ¿A
aquel monte temblaba. Habían relámpagos y truenos, un sonido fuerte, estridente, y aquel pueblo tuvo miedo y dijo a Moisés: ve tú y habla con Dios para que nosotros no muramos. Y Moisés subió al monte Sinaí y allí estuvo con Dios. Dios le dio ese privilegio y allí le dio las tablas de la ley y allí dio instrucciones para su pueblo. ¿Y sabe qué sucedió cuando Moisés descendió y estaba entre el pueblo? Dice la Escritura, el pueblo, aquellos hombres no podían ver el rostro de Moisés. Él no sabía que su rostro brillaba y tenía que poner algo sobre su rostro para estar delante de ellos, porque algo de esa gloria divina se impregnó en Moisés. Y por eso, y este versículo sí se lo voy a leer, está en Isaías capítulo 64, nos describe que el pueblo de Israel, cuando llega esas horas de angustia, cuando ya está siendo manifestado ese tiempo de dolor que viene al pueblo, ellos claman por la venida del Señor nuestro Dios, y dice en el capítulo 64 de Isaías: oh, si rompieses los cielos y descendieras, le dice, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y así las naciones temblasen a tu presencia. Imagínese que Dios descendiera con toda la plenitud, que de este mundo. Pero Dios, en su bondad y misericordia, no quiere destruir, Él quiere salvar. Y gracias a Dios por aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. Y ahora no tenemos un temor de su presencia en el sentido de terror y miedo, un temor reverente, pero un corazón lleno de gratitud y alabanza, que se inclina a su presencia y le adora y le expresa que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes de terminar, quisiera que notáramos, por favor, lo que nos enseña el evangelista Lucas. Lucas capítulo 9, porque a la verdad, la gloria de Dios es manifestada en la faz de Jesucristo. Y aquí está el testimonio de aquellos que convivieron, que estuvieron con el Señor, que le contemplaron. No solo le escucharon, le contemplaron y le palparon. Evangelio de San Lucas, capítulo 9 y versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que el Señor tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. ¿Lo notó? Este es el cuadro que contemplaron Pedro, Jacobo y Juan al acompañar al Señor a este monte que luego es conocido como el monte de la transfiguración. Allí vieron al Señor y dice que la apariencia de su rostro cambió. Su vestido era blanco y resplandeciente.
Otra escritura dice que su rostro resplandecía también y que aparecieron 2 varones con él, Moisés y Elías. Y dice el versículo 31, aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. De esa partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, de su obra de la cruz, en otras palabras. Y versículo 32 dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, nótelo, vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Los discípulos, hubo momentos en que pudieron contemplar que a través de aquel cuerpo donde habitaba la plenitud de la deidad, rayos de gloria emanaban de su persona. No solo a través de sus palabras, no solo a través de su amor, no solo consolando a los que estaban en dolor, en quebranto y necesidad, pero también la luz refulgente de su gloria. Dice el final del versículo 32, vieron la gloria de Jesús. Y por eso más tarde el apóstol Juan, en el capítulo 1, dice estas palabras. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Usted sabe, Juan es el evangelista que hace un énfasis en que Cristo es Dios. Y por eso usted aquí encuentra las 7 declaraciones del mismo Señor cuando Él dijo, yo soy. 7 veces dijo, yo soy. Y añadía, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y añade el apóstol Juan, nótelo por favor, dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Mire qué testimonio el del apóstol Juan. Al escribir su carta primera, el apóstol Juan añade estas palabras en Primera de Juan y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Contemplar es más que solo ver, es contemplar, es quedar en una meditación de contemplación para conocer más detalles. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién se refiere? A nuestro bendito y glorioso Salvador. Ahora, para finalizar, Pedro el apóstol, uno de los que estaban allí era Juan, en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan. Ya leímos el testimonio del apóstol Juan. Ahora también leemos del apóstol Pedro y dice
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué importante hacer memoria del Señor. Dice en el versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No, para presentar al Señor, para que las personas de veras pongan su fe en Cristo y confíen en Él. Un predicador del Evangelio no tiene que inventar fábulas, no tiene que ir a recursos puramente humanos. No, dice el apóstol, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, oiga, cuando Él se refiere a Cristo, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, ¿se recuerda qué es gloria? Honor, esplendor, alabanza, brillantez. Y dice el apóstol que cuando Cristo recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Este es el testimonio que el Padre dio desde el cielo acerca de su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Y para finalizar, Apocalipsis, por favor, capítulo 1. Juan recibió esta revelación, el mismo que contempló, vimos y expresó y dijo y dio testimonio diciendo, vimos su gloria. Aún faltaba una revelación para el apóstol Juan, una revelación más de Cristo y de su gloria. Y en Apocalipsis capítulo 1 tenemos este testimonio. Capítulo 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Esta es una descripción de lo que el apóstol Juan contempló porque le fue revelado. Cristo en su persona y glorificado en lo que Él es. Sus ojos como llama de fuego. Su mirada que penetra. Su mirada que todo lo conoce. Aún las intenciones del corazón. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Ahora habla de su voz y dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Oh, podríamos continuar contemplando lo que la Escritura nos revela del Señor. Yo le sugiero y lo hago con mucho respeto, para que usted conozca más de la alabanza de la que es digna el Señor. Si usted lee Éxodo capítulo 15, los primeros 2 versículos, Moisés tiene un cántico de alabanza a Dios después que a su pueblo lo ha pasado
a través del Mar Rojo y les hizo un camino. David en el Salmo 19 dice: cuando contemplo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y la visites? Y dice en el Salmo: cuando veo los cielos, oh, los cielos, dice, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y cuando vamos a Apocalipsis, aún también, capítulo 5, la adoración plena en gloria a nuestro Señor. Qué precioso, digno de alabanza, de honor, de gloria. Dios en Cristo. La gloria de Dios manifestado en la faz de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Él lleve nuestros corazones a contemplar más de su persona, de su obra, y que nuestros corazones se postren en su presencia para tributarle la alabanza y adoración de la que solo Él es digno. El Señor nos bendiga con su palabra.